que no dictó el pueblo, Chile tuvo una continuidad, ¿no? Desde 1830 hasta el día de hoy, ¿no? Porque ha habido continuidad en términos de que nos ha regido siempre constituciones que el pueblo no dictó ni participó siquiera en el proceso de dictamen de estos textos fundamentales, ¿no? Entonces, que hoy día estemos de nuevo en una coyuntura constituyente, con una participación del pueblo dentro de esta convención constitucional, que no es la óptima, porque no es puro pueblo, pura ciudadanía. Esta convención constitucional, como sabemos, por precaución, ¿no?, por previsión y por miedo, sin duda, la clase política instaló dentro de esta convención numerosos representantes, ¿no?, de la clase política en tanto que tal. Y por eso esta convención constitucional no es enteramente ciudadana ni es enteramente legítima, ¿no? Porque es obvio que no pueden participar en una asamblea constituyente, donde debe darse la soberanía pura del pueblo. No pueden participar políticos que en el fondo están defendiendo el statu quo, o sea, la antigua constitución, la constitución del 80, esta continuidad que estaba señalando que tiene 200 años, ¿no? Pero el hecho es que estamos dentro de este proceso que no ha terminado, y es muy interesante ver qué ha ocurrido con la Convención Constitucional en este periodo corto, muy corto en realidad, para un proceso constituyente que tiene que cambiar estructuras que tienen 200 años de vigencia ilegítima, ¿no? Y la posibilidad de que el pueblo, como decía el maestro Nelson, pueda por fin eliminar aquellas contradicciones del sistema que lo han mantenido en el fondo de la sociedad prácticamente sin poder ni deliberar ni tomar ninguna decisión respecto de su destino. Yo creo que estamos viviendo un momento muy especial si ponemos término a esta continuidad de 200 años o no. Y digo si ponemos, porque al final la responsabilidad de lo que ocurre acá es nuestra como ciudadanos. Es cierto que hay responsabilidad en los convencionales, es cierto que hay responsabilidad en términos del gobierno, es cierto que hay responsabilidad por parte de la oposición a este gobierno, pero esas son responsabilidades políticas. La responsabilidad nuestra como ciudadanos es más profunda que esa, porque entonces por eso yo creo que la situación que estamos viviendo actual, que es muy curiosa, porque no es primera vez que ocurre en nuestra historia, que los que están temiendo que haya cambios en lo que está haciendo la Convención Constitucional, la están, por tanto, atacando la Convención por todos los medios a su alcance, de cualquier manera, con falsedades, con mentiras y con verdades también, ¿no? Y eso no es nuevo. Pero hay que tomar en cuenta que la responsabilidad última en un proceso constituyente es nuestra, es del pueblo, es de las comunas locales, de las organizaciones locales, de la ciudadanía misma. Por eso uno tiene que preguntarse qué vamos a hacer ahora, o qué estamos haciendo ya, frente a esta situación que el proceso constitucional está de alguna manera siendo atacado por los costados, está saliendo gente al camino, como se decía antes, ¿no?, para atacarlo, diluirlo y ojalá rechazar el acuerdo a que llegue en los próximos meses, ¿no? Así que yo creo, maestro, que estamos en una situación muy especial que, mirado desde la historia, nos revela que esta es una oportunidad única en 200 años para que nosotros, ¿no?, seamos un agente importante en que este proceso actual llegue, si no a un feliz término óptimo para todos nosotros, por lo menos que hayan cambios significativos a una estructura que tiene ya 200 años de añejez, contraria a los intereses de la ciudadanía. Eso es lo que yo podría decir en primera instancia, don Nelson, al respecto. Muchas gracias, profesor. Eh, la convención lleva muy poco tiempo. En julio tiene que entregar ya una propuesta de nueva constitución para que éste sea dilucidada en un plebiscito, le llaman de salida,
en el 4 de septiembre, que tiene como fecha prevista, donde la ciudadanía puede expresar nuevamente, me imagino, el apruebo, porque nadie, me imagino, del mundo popular querrá mantener la situación de hoy día. Un historiador. Sí. Bueno, son varias cosas que uno podría, digamos, decir respecto a qué carácter tiene este gobierno en estas circunstancias. Porque, en primer lugar, hay que decir de que es un gobierno que va a operar de acuerdo a la Constitución vieja de 1980. Se está siendo regido por esa Constitución, que es justo la que queremos cambiar, por la que queremos cambiar. Entonces, podríamos decir, es un gobierno póstumo, es el último gobierno de una serie, ¿no? Es el que va a cerrar la puerta a ese proceso anterior, ¿no?, que remató en la Constitución de 1980. No es un gobierno que va a abrir una nueva etapa, está cerrando una etapa. Justamente la etapa neoliberal que se oficializó desde 1973, digamos, en adelante, y cerrando, ojalá, también una etapa de la prevalencia y digamos, la imposición de constituciones no legítimas porque el pueblo no participó en ella. Es un gobierno que está en la fase final de una tendencia histórica, de una etapa histórica. Yo creo que eso hay que recalcarlo mucho. No hay que ver en este gobierno el gobierno que va a abrir futuro. No, está cerrando pasados. El de Allende sí, el de Allende de alguna manera estaba prometiendo cambios con impacto futuro, una nueva era. Pero no pudo, ¿no es cierto? Al contrario, cerró una etapa, ¿no? Pero este gobierno, por cuestiones legales, constitucionales, está cerrando una etapa. Entonces no podemos esperar de él más de lo que puede dar el último, el póstumo gobierno de una etapa de una democracia imperfecta. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que es un gobierno que está compuesto en su gran mayoría por la generación que yo llamo, por razones simplemente históricas, ¿no?, la generación pingüina, que es la generación de adolescentes y jóvenes que hizo noticia en Chile el 2001, cuando ocurrió el mochilazo, el 2006, cuando ocurrió con los estudiantes secundarios el pingüinazo, y el 2010-2011, cuando los estudiantes digamos, universitarios, conmueven a todo Chile con su salida a la calle, todos ellos exigiendo, adolescentes y jóvenes universitarios, ¿no es cierto?, cambiar toda la situación sobre la base de que la Asamblea manda, porque esa era la consigna que ellos gritaron por las calles durante 10 años, el 2001 al 2010. Esa generación pingüina, que nombre que le pusieron los periodistas, ¿no?, a esa generación, es la que hoy día está en buena parte, una mayoría, digamos, dentro de la Convención Constitucional y la que compone un 80%, diría uno, del nuevo gobierno, del gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Entonces, es una generación joven. Como tal, no es una generación que traiga experiencia política, parlamentarista, gubernamental, de clase política, de viejos cazurros, ¿no es cierto?, que saben la cocina, ¿no es cierto?, manejan la cocina, ¿eh?, como verdaderos chefs, como dijo alguna vez el senador Saldívar, ¿no? No, ellos vienen de la calle, no vienen de 10 años, ¿no es cierto?, en el Parlamento. En su mayoría no pertenecen a partidos políticos que tienen décadas, ¿no?, de experiencia parlamentarista y saben manejarse como viejos cazurros de cómo
estorbar que no salga una ley para que salga otra, ¿no? Son maestros en eso, esos viejos, pero estos jóvenes no. Entonces, no nos extrañemos que estén a tropezones un poco tratando de gobernar, ¿no? Hay que darle un tiempo de acomodo para que muestren realmente su verdadero carácter. Es gente muy joven, es la generación pingüina. El presidente tiene 36 años, incluso más joven que muchos miembros de la generación juvenil, esta generación pingüina que estoy diciendo. En tercer lugar, hay que considerar que este gobierno, como no tiene el futuro que podría tener si va abriendo camino, si va, qué sé yo, construyendo el futuro del país, no, porque está cerrando una etapa, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer? Puede pensar uno, ¿no? Lo más lógico que puede hacer, lo más natural, si es un gobierno de centro-izquierda, más de centro que de izquierda a esta altura, por el predominio de los partidos de centro que tuvo que incorporar para poder ganar la presidencia, es un gobierno que, si actuara de acuerdo a una conciencia histórica popular, tendría que apoyar la convención, proteger la convención, ayudar a la convención, porque ahí hay una cuota de soberanía popular, ¿no? 55, 60% ahí habría que calcular, ¿no? De soberanía popular, y por tanto hay legitimidad. Es la convención la que puede construir los cambios que necesita Chile, no el gobierno de Boric. En consecuencia, es un gobierno que, si fuera consecuente con la lógica de la historia que estamos viviendo, tendría que apoyar el desarrollo óptimo de la convención y por tanto impedir esta cantidad enorme de ataques que le está cayendo por todos lados desde la vieja derecha política de nuestro país, desde la aún más vieja clase política. Este es un tema que hay que desarrollarlo, maestro, en profundidad. Claro que lo sí. voy a mencionar solamente ahora, porque la enfermedad que hoy día tiene gran parte del mundo democrático, y Chile en especial, es la presencia de una clase política. Nelson hablaba hace un rato de la representación del pueblo, la representación de la soberanía popular en el Estado. Representantes, ¿no? Los representantes son valiosos, eso lo enseña la historia y lo enseña la teoría política pura. Los representantes son valiosos, son útiles, el pueblo debe confiar en ellos cuando ese representante yo lo elijo con mandato. Cuando yo lo elijo para ejecutar mi mandato, nuestro mandato. Porque ahí opera la soberanía. La soberanía elige sus representantes no para que ellos ganen plata, se conviertan en políticos profesionales, hagan carrera política, que a los hijos de ellos los conviertan también en políticos y candidatos, y al final sea una estirpe, ¿no?, que nos gobierna. No, pues esa es la clase política. Lo que el pueblo necesita son representantes que yo los elijo para que ejecutan nuestro mandato. Y por tanto, si no lo ejecutan bien, si lo hacen mal, si hacen otra cosa, ¿verdad?, si hacen lo opuesto a lo que el pueblo quiere, necesita y mandó, entonces el pueblo soberano, cuando es realmente soberano, ¿no?, le quita el cargo, le quita la representación, revoca la representación, lo trae de vuelta a la base y le dice, oye, tú no cumpliste, traicionaste la voluntad soberana del pueblo, y se le juzga. La soberanía opera de esa manera. Elige representantes, ok, pero con mandato para que ejecuten el mandato. Si no ejecutan el mandato, o lo hacen mal por tonto, o por incompetencia, o por inmoralidad, ¿verdad?, se revoca el cargo, viene de la base, se le juzga y se le castiga. Esa es la representación que vale. Pero cuando no existe la soberanía nuestra, cuando no elegimos gente con mandato, cuando no revocamos los cargos de aquellos que no cumplen, entonces el representante nuestro se profesionaliza como representante y se convierte en clase política, en un gremio con intereses propios, en un gremio que termina monopolizando el Estado, ¿no es cierto?, viviendo en el Estado, incluso a sus hijos metiéndolo en el Estado. Hay estirpes y apellidos que se repiten como en las viejas dinastías monárquicas de antaño, ¿no?
Entonces, por eso hay que discutir a fondo el tema de la clase política. Y es la clase política, no necesariamente solo la de derecha, la que no le conviene que se hagan los cambios profundos que el pueblo quiere y que la convención por ahí por allá está tratando de meter y ya ha logrado, digamos, ya pasar algunos de estos cambios. Porque si, por ejemplo, se aprobara un sistema político en que los representantes deben ser, que quede clarito en el mismo texto constitucional, los representantes del pueblo deben ser responsables en todo momento ante el pueblo, que tienen que dar cuenta al pueblo de lo que han hecho y el pueblo juzgarlos por lo que hacen o no hacen, ¿verdad? Ahí tendríamos realmente una democracia representativa donde el pueblo sigue siendo soberano. Pero si resulta que, ¿verdad?, elegimos gente que no es responsable ante sus bases, que desobedece el mandato si es que hubiera mandato, que hace lo que quiere, que hace de la representación un negocio personal, un negocio colectivo, una carrera política para convertirse en clase privilegiada, en ese caso, ¿verdad?, la clase política es negativa y hay que eliminarla. ¿No? Eliminarla en un sentido físico, ¿sí?, en el sentido institucional. Yo creo que es una de las tareas que tiene la Convención Constitucional. Hoy día uno de los problemas que se está observando es que los representantes de partidos políticos que están dentro de la Convención, no solo de derecha, también de centro, incluso del Frente Amplio, están actuando con criterios de clase política, no con criterios de ciudadanía. Y por eso que dentro de la Convención, el proceso de deliberación, en las comisiones, incluso en los plenarios, está siendo, digamos, aportillado lateralmente por las prácticas parlamentaristas que todos los políticos profesionales han aprendido en 200 años. Porque en la discusión parlamentaria usted puede actuar para conseguir lo que quiera, aunque no sea mayoría. Hay ejemplos históricos que sería muy largo explicar acá, ¿no? Porque usted puede hacer lo que antes se llamaba obstrucción parlamentaria. La obstrucción tiene muchas maneras. Que alguien hable, qué sé yo, 2 horas seguidas, ¿no?, y no se le dé un tiempo fijo. Que en la comisión, en la dirección de la sala, se llama a votación antes que todos los presentes allí, todos los diputados, qué sé yo, constitucionales, constituyentes, ¿no?, presenten sus propuestas, sus indicaciones, la lectura, digamos, de los textos que quieren que pasen como ley, ¿verdad? El manejo de la sala es muy importante en un proceso de deliberación cerrado, ¿verdad?, de 4 paredes, ¿eh?, para un objetivo de dictar una ley o dictar una constitución. Y la clase política, si algo sabe, es manejar la sala. Y eso está afectando ahora internamente el proceso interno de la Convención Constitucional, y es la presencia allí de esta cultura política añeja, parlamentarista, de 200 años, ¿verdad?, en que esos políticos no representaban nada porque se habían autonomizado de la base soberana del pueblo, está apareciendo. Es uno de los riesgos. Esto independientemente del ataque externo que viene por los medios de comunicación que ya conocemos, grandes periódicos, canales de televisión, entrevistas que salen por todos los medios. Entonces, la clase política es un riesgo que hay que, no digo eliminar, sacarla del mapa, no se trata de matarla, ¿no?, sino que se trata de, porque la clase política es hija de nuestra voluntad. Ellos son nuestros suches, nuestros mandatados, nuestros lacayos. Les guste o no, son nuestros lacayos. Lo que ellos son, lo que ellos hacen, depende de nosotros. Por tanto, podemos cambiar todo el sistema que hemos creado para que ellos funcionen, y eso podemos hacerlo, y eliminamos la clase política. Ustedes se fijan en las encuestas que se hacen públicamente, o en los gritos de la calle. En mi tiempo, en los años 60, la época de Allende, la época de Fray Montalva, ¿qué gritábamos en la calle? Las consignas, ¿contra quién gritábamos? Contra el imperialismo yanqui.
Yankee Go Home, me acuerdo en los años 50, ¿no? Conocía Contra la la callejera. burguesía capitalista, contra los monopolios, ¿no? Etcétera, etcétera. Y hoy día, no. Las mayores maldiciones son contra los políticos mismos, contra los partidos políticos. De acuerdo a las encuestas de opinión que, que aparecen en los periódicos La Tercera o el Mercurio, sobre todo el Mercurio, ¿no? Señalan claramente, ¿no?, que sobre el 90% de los ciudadanos rechazan a los políticos, los partidos políticos. Siempre aparecen en todas las encuestas, claro que en un rinconcito, el diario lo pone en un rinconcito que nadie ojalá pueda leerlo, ¿no? Aparece que solo un 2%, un 3%, un 4% de los ciudadanos cree en los políticos, cree en los partidos políticos, ¿no? Durante mucho tiempo había más confianza en los carabineros, en los profesores, en los médicos, que en los políticos. Bueno, ahora ninguno tiene un alto nivel de prestigio, ¿no? Pero los políticos, hace tiempo ya, de por lo menos del año 2000 diría yo, están bordeando siempre menos del 10% del prestigio ciudadano. Hay que poner ojo en esto porque estamos en una época en que quien debe hacer política, quien debe participar en las decisiones políticas, en la redacción de una constitución, en la redacción de una ordenanza municipal, en la redacción, ¿verdad?, de una ley, debe ser el pueblo. El verdadero ciudadano se caracteriza porque participa en la toma de decisiones. Participa en la toma de decisiones. El ciudadano que nos han formado es un ciudadano que son lo único que hace una rayita en un papel cuando lo llaman a votar. Ni delibera como ciudadano para tomar una decisión, ni discute los problemas que hay que resolver, ni participa en una asamblea, ni se siente soberano, apenas hace una rayita. Entonces, claro, al no haber participación ciudadana, no hay soberanía ciudadana, no hay conciencia ciudadana, y los representantes, entonces, los que son electos por estos métodos secretos de una rayita en una cámara oscura, ¿verdad? Claro, pueden entonces hacer lo que estimen conveniente. Y aparecen intereses corporativos de los políticos. Ustedes lo están viendo, donde si leen los diarios, todos estos políticos viejos que ya están jubilados, digamos, los políticos nunca jubilan, ¿no? Pero bueno, que están ya fuera del plano electoral, ya no son electos, pero hablan como si fueran, ¿verdad?, los dueños de la política, ¿no? Están justamente atacando los posibles resultados de la Convención Constitucional, porque todos aquellos resultados, todas aquellas propuestas, digamos, que están dañando este monopolio de la política que han tenido los políticos y la clase política por 200 años en Chile. Entonces aquí hay un tema que hay que discutirlo profundamente, ¿no? ¿Cómo reformar la política? ¿Cómo reformar la representación política para que sean mandatados nuestros y no señores que se arrancan con una carta blanca para hacer lo que quieran, ¿no? No se trata de eliminar a los políticos como tal, repito, ni a los partidos. A lo mejor hay que eliminar los partidos, no sé, hay que discutirlo eso. Pero lo que sí es claro, que si los ciudadanos no participamos en la toma de decisiones, en el barrio, en la comuna, en el departamento, en la región, en la nación entera, en el país entero, entonces vamos a tener siempre una clase de zánganos, de parásitos, que se van a instalar en el plano de la participación ciudadana para alimentarse y engordar ellos mismos. Es un tema muy profundo que hay que discutir en la base ciudadana, no para destilar solamente el rechazo. Hay que hacer rechazo, pero no basta el rechazo. Porque el rechazo tiene que ir acompañado. Bueno, ¿cuál es mi responsabilidad entonces? Tengo que ser ciudadano participativo, pero responsable. ¿Qué significa eso? Uno, que tengo que participar, no me tengo que correr. Yo me acuerdo que en mi tiempo muchos, para mí eran viejos en la época, muchos viejitos decían, yo, ¿para qué me meto en política? Son cosas de los políticos, ¿no?
Eso equivale a decir yo, hombre trabajador, ¿verdad? No me interesa la política, los dejo a ellos hacer lo que quieran. Yo solamente trabajo y sufro mi pobreza, etcétera, etcétera. No, no, eso tiene que terminarse. El rechazo, ¿verdad?, a lo que es malo no implica quedar contento con que este es malo y lo eliminamos. No. Requiere aumentar la responsabilidad nuestra, los deberes nuestros. Ser ciudadano no es una cuestión pasiva. Ir a hacer una rayita cada cierto tiempo en una cámara oscura, un voto secreto va encima, secreto, fíjese usted, ¿no? Eso no es ningún costo. Eso es pasividad pura, eso es ser oveja, ¿no? Que la guían, ¿verdad?, donde quiere el patrón, no digamos ni siquiera el pastor, ¿ya? Por eso es que la ciudadanía, si queremos constituirla como ciudadanía soberana, exija cambiar un poco esta mentalidad del ciudadano que pide, exige, protesta, pide y no participa en la toma de decisiones. Porque ser ciudadano, ser soberano, implica una responsabilidad alta, ¿no? Pero, repito, dentro de siempre la comunidad local. La comunidad local. La comunidad renquina, la comunidad, qué sé yo, de Quilicura, ¿no?, etcétera, etcétera, de Pudahuel, ¿no? Porque el hombre en comunidad es el hombre soberano. El hombre individuo carece de soberanía. Y por 200 años hemos votado como individuo y hemos votado y hemos elegido gente sin mandato ciudadano. Llevamos 200 años eligiendo gente sin mandato. Incluso todos los miembros de la convención, todos, los elegimos con nuestro voto individual sin mandato. Si algunos de ellos, que es una mayoría en todo caso, como un 50%, han entendido que tienen que actuar conforme la voluntad ciudadana, han intentado escuchar a la ciudadanía, han abierto audiencias, han ido a provincias, esperan que le entreguemos mandato. Y han aprendido eso, muchos de ellos dentro de la convención. Nosotros tenemos que aprender fuera de eso, precisamente, a construir mandatos. A construir el mandato deliberando en cada comuna, ¿no?, para el bien de la comuna, el bien de la región, el bien después de Chile, pero en ese orden, comuna, región, Chile, ¿no?, en ese orden, no al revés, no al revés, ¿no? Y eso implica entonces, repito, participar, saber cuáles son los problemas reales que están afectando aquí a la comuna de Renca, reconocer exactamente el problema, buscar la solución al problema, convertir la solución al problema en un mandato soberano y después elijamos a la gente que va a ejecutar, ¿verdad?, el mandato que le dimos para resolver el problema, ¿no? Todo eso implica una revolución ciudadana. Siempre pensamos que la revolución era la revolución de las grandes estructuras, ¿no?, o sacar el gallo que está en la moneda y poner a otro, un amigo nuestro. No, pues la revolución pasa por uno mismo. La conciencia del victimado, ¿no? Yo no soy nada, ¿verdad? Ya los políticos hagan lo que quieran, ¿no? ¿No? O estos son los malos y yo le tiro piedras. No, no, pues la revolución empieza cuando uno comienza a construirse como un ciudadano que junto a otros en una comunidad deliberan para resolver problemas y elegir gente con el mandato de resolver ese problema. Y si no lo hace, revocación de cargo, juicio y castigo. Yo siempre menciono que esta práctica del juicio a los representantes y el castigo a los que actuaron mal, en Chile se aplicó durante un buen tiempo, ¿no? Esta práctica que era legal en el Imperio Español, en el viejo derecho español, esta práctica de juzgar a los representantes, de juzgar a los funcionarios de gobierno, de lo que fuera, desde abajo, desde el pueblo reunido, era una ley, estaba en el derecho español. Y en Chile se practicó hasta 1830. Don Profesor, Diego Portales y compañía pusieron fin a esa práctica
y nunca más la hemos mantenido. Yo, un poquito de historia, muy brevemente, un par de líneas solamente. Esa costumbre ciudadana de juzgar al funcionario, al representante, ¿no?, cuando la ciudadanía decida o cuando estaba terminando su mandato, su periodo, ¿no?, se llamaba juicio de residencia. Ese era el nombre de la ley y del juicio, ¿no? Juicio de residencia. Era la ciudadanía que actuaba como jurado, como tribunal, o personas que ella designaba para que actuaran como tribunal, juzgaban a la persona que era, representante, magistrado, funcionario, gobernador, lo que fuera, ¿no? Electo, no electo, da lo mismo. Y si el juicio indicaba que había procedido mal, alevosamente o no, se le aplicaba castigo. El ejemplo perfecto de eso, no se menciona en los libros de historia y nadie lo menciona, pero aquí es historia porque fue real, es que la ciudadanía chilena de los pueblos del sur y del norte y finalmente algunos del centro juzgaron a don Bernardo O'Higgins, juzgaron su dictadura, no tanto por ser director supremo, sino por dos razones. Uno, porque don Bernardo nunca creyó en la soberanía popular, ni siquiera creyó en las elecciones. No creía en que el pueblo pudiera elegir representantes y que sus representantes gobernaran. No, él creía simplemente en un gobierno centralizado, autoritario, dictatorial, como el que mismo desarrolló, que era copia a su vez de las monarquías españolas, donde el rey manda y punto, manda el rey y el rey lo que dice es ley. Y no se puede, ¿no? Los pueblos de Chile dijeron, don Bernardo no reconoce la soberanía popular. Incluso se burló públicamente, a través de hechos que no puedo narrar porque es muy largo, de la soberanía popular. En vista de eso, el segundo cargo que le tiraron, sobre todo en los pueblos de la provincia de Santiago, es que estaba involucrado en el asesinato de Manuel Rodríguez, que sí creía en la soberanía popular. Es un asesinato político, clarísimamente. Por eso los pueblos se reunieron, le dijeron a don Bernardo, no vamos a reconocer su autoridad, vamos a desacatarlo, y lo desacataron, y el ejército dijo lo mismo. Voy a apoyar al pueblo, dijeron los militares, vamos a apoyar al pueblo, no vamos a apoyarlo a usted. Y O'Higgins tuvo que abdicar, tuvo que dejar el cargo. Y se le aplicó el juicio de residencia y se le juzgó. Producto de ese juzgamiento, no voy a entrar en detalle porque es largo, lo expatriaron, lo mandaron al exilio, lo echaron del país. Exactamente. Como quien dice, lo excomulgaron, si lo ponemos en términos religiosos, que era en ese tiempo el peor castigo que se le podía dar a la gente. Ahora, ese Ahí proceso... funcionó el juicio de residencia, ahí terminó. Ahí funcionó la soberanía popular. Ahí los pueblos de provincia, que eran como 50 en total, que aprobaron eso, actuaron con plena soberanía en el sentido de revocar el cargo nada más y nada menos que el director supremo, nada más y nada menos que a don Bernardo O'Higgins, y lo mandaron exiliado al Perú, desterrado, se decía, desterrado. Algo Bueno, que digo todo sería... esto porque es bueno recordar eso, porque si queremos ser soberanos, ojo, hay que de alguna manera reimponer en nuestra constitución, ojalá, el juicio de residencia. Fíjese que eso que nos enseña la historia, 200 años prácticamente atrás, ¿no?, esa actitud de castigar lo que se estimó le restaba mérito a continuar en el cargo al director supremo, al presidente, al gobernante que se tenía,
Hoy día suena como súper revolucionario. ¿Qué tal si lo hubiéramos hecho nosotros con Piñera, que habían razones más que suficientes para ello? ¿Cómo es el fenómeno entonces de construcción, de pensamiento al respecto de esto? Porque una disposición constitucional, siendo importante por establecer principios de este orden, de rescate de la soberanía, del ejercicio directo de los ciudadanos el poder que le pertenece, no es un fenómeno que solamente va a encontrar cuerpo en disposiciones, en normas, para que éste tome realización, materialidad. ¿Cómo se concreta ese proceso de principio y práctica? ¿Cómo se cambia en buenas cuentas la cultura política, en el buen sentido de la palabra, no de los partidos políticos, la cultura política, ¿no?, de cómo organizarnos, de cómo echar a andar un proceso que nos convierta en auténticos decidores de nuestro destino, colectivamente? ¿Qué Bueno, dice la eso es una experiencia materia histórica? propia de la cultura ciudadana y de la cultura de la soberanía popular que le pertenece por naturaleza a la ciudadanía, ¿no? Y es una materia de cultura ciudadana. Lo que pasa es que nuestra cultura, la que nos han enseñado en estos 200 años, que hemos operado siempre bajo constituciones ilegítimas, ¿no?, es una cultura que nos ha tratado de convertir al ciudadano en una comunidad pensante, dialogante, deliberante, participativa, que toma decisiones y que establece mandatos, sino que nos han construido como un individuo aislado, que no delibera, que por sí solo decide por quién votar, un voto individual. Y ese voto no es un mandato porque yo elijo entre ofertas. Que este señor me propone que este otro me promete esto otro, que este otro jura que va a hacer tal cosa, ¿ah?, y le miro las caras, me caen bien, me caen mal, es amigo de mi papá, pertenece a tal partido, voto, ¿verdad? Elijo, es como ir al mercado, como ir al supermercado y elegir, ¿no?, de acuerdo a lo que nos ofrece allí el establecimiento, ¿no?, del retail, ¿no?, que el retail hoy día nos manda, ¿no?, sin duda. Es una cultura ciudadana. Ahora, nadie nos va a enseñar la cultura soberana. Lo que nos han enseñado en 200 años es la cultura del ciudadano individualizado. El ciudadano igual un número, un individuo aislado, ¿no?, que vota y que tiene que tener más de 18 años, ¿eh?, para votar, ¿eh?, como si el ciudadano consistiera solo en un voto, ¿eh?, y no en la participación activa que puede tener una persona, incluso de menos de 18 años, en la vida de una comunidad, en la historia de una comunidad. Entonces, yo creo que la cultura ciudadana en Chile nos han enseñado siempre a ser ciudadano individuo, igual un voto secreto, que elijo entre la oferta, elijo entre promesas, ¿no?, pero no mandato a nadie. Entonces, tenemos que aprender la cultura ciudadana que exige que deliberemos entre todos, en nuestro barrio, en nuestra comuna, en nuestro pueblo, ¿no?, para tomar decisiones, primero respecto a lo que afecta a ese pueblo, a esa comuna, a ese barrio. Después, claro, a toda la región y también al final lo que afecta a Chile como nación. Porque ese es el orden natural de la soberanía, de lo local a lo regional, de lo regional a lo nacional. En cambio, el orden que nos han impuesto todo el tiempo, la nación primero, señores, ¿no? Ni siquiera se preocupa de las regiones. Y si llega a lo local, no llega a lo local como local, llega al individuo, le interesa el voto individual. Por eso que en Chile, todas las tres constituciones dicen eso, ¿no? La soberanía radica en la nación. ¿Qué es lo que es la nación? ¿Ustedes la han visto? ¿No? ¿Es una asamblea? ¿Es una comunidad? No es nada. La nación está compuesta de individuos
que son números. La soberanía está compuesta de comunidades que conviven en un barrio, en un sitio, en un lugar, ¿verdad? Viven allí con sus hijos, algunas de generación en generación, se conocen todos, dependen de un río, por ejemplo, del río Huasco, dependen de un bosque, dependen, qué sé yo, del clima. Esa es la comunidad y tiene que, si conversan entre ellos en el almacén, qué sé yo, o a la salida de la iglesia, ¿por qué no pueden conversar en la asamblea para detectar cuáles son sus problemas y para decidir qué hacer frente a esos problemas? Eso exige todo un aprendizaje ciudadano que los propios ciudadanos tienen que organizar. Nadie nos va a enseñar a ser soberanos en este país. Nadie. En 200 años, nadie. Yo soy profesor de educación cívica, además de otros cargos, de otros títulos. ¿Y qué es lo que nos dicen al respecto? El profesor de educación cívica, ¿qué es lo que le enseña al niño? Mijito, lea la Constitución, lea las leyes, memorice las leyes, memorice la Constitución, ¿verdad? Obedezca la Constitución, obedezca la Constitución. Entonces, al final, uno le enseña a los niños que la ley es buena, la Constitución es buena y nunca se rebele contra ello porque eso sería sedición, un pecado terrible, un pecado político. ¿Verdad? Eso es lo... Mijito, recíteme, ¿quién es ciudadano? Diga, ¿qué dice la Constitución? ¿Quiénes son los ciudadanos? Los chilenos nacidos en Chile, nacionalizados, que tienen 18 años, saben leer y escribir, o no importa ahora último que se valga o no, pero tiene derecho a un voto cuando lo llamen. Uno que es historiador puede decir cómo opera, por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo, la comunidad de Renca. Claro, votan cuando los llaman, pero si hay problemas de cualquier tipo, uno ve que la historia nos muestra que los distintos pobladores de las distintas poblaciones reaccionan, se toman una calle, actúan, queremos que se haga esto, queremos que se haga lo otro, queremos, qué sé yo, que se lleven la fábrica de pólvora, por decir algo, ¿eh? O que se lleven las fábricas que están echando humo en tal parte. Que las ferias funcionen todos los días como están reclamando en la plaza un sindicato. La gente que convive en un barrio, en una comuna, convive, sabe qué problemas le afectan a sus niños, a sus casas, a sus calles. Y se ven, entonces pueden conversar, pueden deliberar y tomar decisiones. Pero hay que desarrollar eso. Y que en los colegios se enseñe la historia de Renca, incluso con más importancia que la historia de Chile o de Mesopotamia, o qué sé yo, de Grecia o de Francia. En Chile empezamos estudiando, yo soy profesor de historia, ¿no? Babilonia, Grecia, el Imperio Romano, qué sé yo, y nunca llegamos a Chuchunco, nunca llegamos a Quilicura, la historia de Quilicura. En Europa, en Inglaterra, donde yo estudié también, es al revés. Ahí todo el mundo estudia la historia local primero, después la nacional, después, con suerte, Europa. Y no tiene ni idea en Inglaterra dónde está Chile. Mucha gente no tiene idea. Porque no lo estudian. Cuando llegamos allá exiliados en Inglaterra nos preguntaban, bueno, ¿ustedes cómo se visten allá? Andan con ojotas, qué sé yo, como si fuéramos bárbaros, ¿no? Etcétera. Entonces, la cultura ciudadana tiene que ser provista, organizada, conservada, dirigida, administrada por la propia comunidad local. Esos son niños reales. Los niños reales de, qué sé yo, de Calama, de Putre, de Renca, de Quilicura, de Pudahuel, de Tirúa, son niños reales. Pero ¿qué hace el gobierno? Los programas de gobierno los copia y los objetivos de estudio los copia ¿de dónde? De Finlandia. Y en otros tiempos de Francia, de Alemania, de España, del Vaticano. Nunca se ha construido en Chile un sistema educacional a partir de la realidad de nuestros niños, ¿no? Reales.
Por eso es que muchas veces los niños no se identifican con el sistema educativo, ni se identifican con el colegio, ¿ah? Y lo destruyen, ¿no? Y pasó con el Instituto Nacional. Pero no están identificados con la cultura que se les exige que aprendan, porque no es su realidad. Por eso la cultura ciudadana o la desarrollamos y la aplicamos y la organizamos y la administramos nosotros, ¿verdad? O va a seguir administrándolo el Ministerio de Educación, donde los ministros son ingenieros, son arquitectos, no tienen ni idea de lo que es una sala de clases. Y claro, niñitos tienen que aprender y a dar exámenes y dar pruebas para que se comparen con los niños de Finlandia, porque si no, ¿verdad? Todo el sistema está malo. No, la educación es nuestra responsabilidad. En primer lugar, la educación de nuestros niños reales, en función de su realidad local y lo que pueden hacer para cambiar esa realidad local. Después viene la educación más general, porque claro, hay que formar una personalidad, se requiere la psicología, hay que aprender el estado de las ciencias en el mundo para que viva, conviva y desarrolle y luche por su propia comunidad. Ese es ser ciudadano. Y eso es lo que hay que, de alguna manera, desarrollar entre nosotros mismos, por nosotros mismos, porque nunca en 200 años se ha construido un sistema educacional para nosotros, porque siempre se ha construido un sistema educacional para imitar lo extranjero. Partimos con España, ya recuerden, seguimos con Francia, Estados Unidos, Alemania, qué sé yo. Hoy día Finlandia y de pasadita por ahí Taiwán, o Formosa, lo que se cree. Por tanto, como dijo alguna vez el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en Chile se está produciendo un lento proceso de ciudadanización de la política. ¿Qué significa eso? Que la ciudadanía lentamente está aprendiendo, autoeducándose en soberanía. Y eso es lo que hay que desarrollar. Entiendo que han llegado algunas consultas y opiniones a nuestra radio, porque he tratado de mirarla acá, pero no tengo acceso. No sé si nos pudiera auxiliar acá don Raúl. Buenas tardes, estamos en vivo, en directo, desde Radio Renca contigo, junto aquí a don Nelson y también un gran invitado que es don Gabriel Salazar Vergara. Sí, hay muchos comentarios y también algunas preguntas que han hecho los oyentes. Una de ellas es uno de los comentarios dice, pero hay tanta ignorancia y está tan carcomido, dice, en que pareciera que el que pide transparencia o denuncia un ilícito es el que está mal, dice. Ella es María José Zúñiga. Vamos a leer otro más. ¿Qué opinión tiene don Gabriel? ¿Cree usted que las dictaduras de hoy son las económicas? Ejemplo, dice, en Alemania el aceite cuesta 1.500 pesos y en Chile 4.500 pesos. Me gustaría saber su opinión y nuevamente mi respeto a su persona, dice Bautista Santander. Dos opiniones para que... Los comentarios, sí. ¿Qué comentario merece Gabriel? Bueno, desde hace mucho tiempo que en Chile hemos tenido el nivel de Estado, ¿no es cierto?, lo que han manejado el Estado y las políticas públicas, las políticas de relaciones exteriores y las políticas económicas. En Chile, quienes han manejado estas políticas han sido, por lo común, personas que están vinculadas a la pura actividad comercial, de comercio exterior. Es decir, como diría en términos de los economistas del siglo XIX, es burguesía mercantil, burguesía comercial. Lo propio de la burguesía comercial es que su negocio consiste en comprar barato al productor
castigar el precio que pone el productor a sus productos y claro, comprarlo aquí y venderlo acá muy caro. Entonces usted se embolsa la ganancia de que lo poco que le paga al productor y lo mucho que le paga a usted, el consumidor. Entonces el mercader, el comerciante, gana plata a costa de expoliar a uno y actuar usureramente sobre el otro. Y gana dinero puro. Nuestra clase dominante ha sido siempre mercantilista, una oligarquía mercantil, que le gusta más el comercio que cualquier otra cosa. Entonces, ¿cuál ha sido su gran negocio? Siempre. En Chile, comprarle el producto lo más barato posible al productor, por ejemplo, trigo, o en el siglo XIX, a los mineros que producían cobre, producían plata, y vender ese producto en el exterior lo más caro posible. Y al revés, comprar producto industrial, fijarse bien, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en China, donde fuera, ¿eh? Y venderlo aquí lo más caro posible. Entonces, esta oligarquía, te fijas, lo único que ha hecho es establecer libre comercio para poder exportar y para poder importar. Entonces, fíjense que hoy día el 95% de los productos manufacturados, industriales que consumimos, vienen del extranjero. No tenemos industria. Nosotros exportamos solamente productos mineros, primarios, como gran cosa vino, uva, tal cual suena, fruta, tal cual suena, salmón, tal cual suena, pero no productos manufacturados. Estamos importando alrededor de 480.000 automóviles nuevos todos los años. Las calles ya no dan más de autos. Ninguno se produce en Chile. Entonces, claro, nuestro bienestar consiste en consumir los productos que necesitamos, vengan de donde venga. Y en este momento casi todo viene del exterior. Y lo pagamos produciendo cobre en cantidades industriales, en base a compañías extranjeras. Entonces, por eso es que no hemos desarrollado una industria local capaz de autoabastecernos. De hecho, son datos que aparecieron en el Mercurio, ¿no? El 60% del trigo que consumimos es importado. Es importado. Productos importantísimos para nuestra alimentación son importados. En otros casos, el 70%. O sea, no hemos invertido en desarrollar una agricultura capaz de abastecernos, porque vivimos tratando de exportar nuestros productos primarios e importando las manufacturas que nosotros necesitamos. ¿Cuál es el resultado? Que como no tenemos capacidad productiva, tenemos que pagar el precio que el mercado mundial tiene conveniente. ¿Y qué ha pasado últimamente? ¿No? Que con la guerra ahí se me olvidó el nombre de Ucrania, ¿no? La guerra que hay en Ucrania, Occidente actuó con un solo hombre compacto contra Rusia y cortó relaciones, ¿verdad? Y prohibió esto, prohibió lo otro, qué sé yo, ¿no? Y Rusia es un gran exportador de trigo, de aceite, de petróleo, de gas. Fertilizantes. Gran exportador. Y de producto industrial también, pero un poco menos. Ucrania, lo mismo. ¿Qué ha ocurrido entonces? Que productos primarios importantes como el aceite precisamente y otros productos han subido de precio. Porque además Rusia, claro, como no le van a enviar productos para allá, era un gran mercado comprador. Y al no comprar, produce caída general de precios. Y como nosotros estamos dependiendo del mercado externo, se produce la caída de precios para algunos productos y la subida de precios de otros productos y está todo desordenado, el abastecimiento no llega y somos una víctima. Estamos viviendo, ¿verdad?, como una víctima la crisis económica mundial. No solo provocada por la guerra de Ucrania, sino también por todas las características
Entonces, esta política de que puertas abiertas absolutamente al mercado externo, al capital extranjero, tomen en cuenta que el 90% de las empresas de agua potable y alcantarillado, ¿no? El agua potable y el alcantarillado están en manos extranjeras. Están en manos extranjeras. Entonces, nuestra economía está absolutamente abierta y depende completamente de que en el mercado mundial los precios sean convenientes para nuestra situación. Y la cosa va de mal en peor. Vamos a tener una inflación aquí terrible, digamos, de acuerdo a lo que comparado con los años anteriores, ¿no? Que teníamos una inflación de 2-3% al año, vamos a tener una inflación de 10, 12, 15% al año. Y va a ser muy complicado. En todo caso, menos inflación que la que tuvimos en tiempos de Eduardo Frei Montalva y de Allende, cuando la inflación promedio anual era 30-40%. Así que la situación que está planteando el compañero que hacía la pregunta, o la consulta, tiene que ver con nuestra política de libre cambio, con puerta abierta absoluta al extranjero, con el deterioro de nuestra industria hasta prácticamente hacerla desaparecer, ¿verdad? Y la dependencia de los productos alimenticios que son importados en un porcentaje abismante. Ningún país puede permitirse el lujo que su alimentación dependa del extranjero. Es absurdo. Pues eso es lo que está pasando. Entonces, yo no creo que esta situación vaya a poder resolverla el gobierno de Boric fácilmente. Es muy difícil, porque tendría que cambiar los tratados de comercio con el extranjero. Y eso va a ser muy, muy, muy difícil, si no imposible. Todos los intereses corporativos de este país, de los grandes, digamos, capitalistas chilenos, están comprometidos en estos tratados de libre comercio, que son más de 70, ¿no?, con países extranjeros, y la Convención Constitucional no va a poder tocarlo, y si los toca, van a reaccionar violentamente. Entonces, esta situación que tiene que ver con el aceite y otros productos, ¿no?, que nos afectan y que van a subir de precio, y claro, y si los productos nuestros comienzan a exportarse en mayor cantidad, pongamos las paltas o el salmón, claro, el precio interno del salmón y las paltas va a subir en Chile, porque va a haber menos cantidad para Chile, porque los gallos ganan más plata exportando al exterior. Difícil situación, es muy compleja, y yo creo que la situación va a ir empeorando, por lo menos dentro de este año, y va a ser muy difícil resolverla de fondo, porque están los 70 y tantos tratados de libre comercio, que no lo puede cambiar la Convención Constitucional, y si no los cambia, el modelito neoliberal va a seguir abierto al mundo, con desventaja para Chile muy notoria, ¿no? Bueno, no nos hemos equivocado cuando invitamos al profesor Gabriel Salazar a este martes a conversar con nosotros acerca de estos temas que ha estado exponiendo, que ha sido altamente provechoso, en mi opinión, para ir esclareciendo cuáles son los desafíos que nos toca afrontar a todo nuestro país en un año que va a ser, quizás va a marcar época, porque además la humanidad entera está en un proceso de transformación. El sistema no puede mantenerse más, salvo que caminemos una hecatombe, ¿no?, que va a golpear a toda la humanidad. Y Chile es parte de esa realidad, con una economía abierta, como acaba de explicar Gabriel Salazar. Espero volvernos a reunir, profesor Salazar, con usted, ¿no?, uno de los intelectuales de primera línea de nuestro país, que piensa Chile y los problemas que tenemos con la mirada de su especialidad, en la ciencia social y particularmente la histórica. Quisiéramos agradecerle particularmente a usted este aporte que hace para ir generando opinión, juicio independiente y crítico en los territorios. Ahí coincidimos plenamente, y esta radio en eso está empeñada, en informar, servir como un agente de información, promotor de
reflexiones, de ideas, de conversaciones, de diálogo desde la comunidad territorial. En el caso nuestro de Renca. Pero María José nos pregunta, está ella en Magallanes, en el extremo sur del país. Hasta allá llegó, ¿no?, a través de la ubicuidad que tienen las tecnologías hoy día. Profesor Salazar, sus palabras de despedida. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de conversar contigo y de alguna manera tener eco en la comunidad de Renca y de otras comunidades lejanas, por lo Sí, visto también, lo han escuchado en distintas partes del país. Claro. Y agradezco la posibilidad porque, claro, la historia, la investigación histórico-social que se ha estado realizando en Chile, que no solo lo he hecho yo, sino que también otros compañeros, puede aportar muchísimos elementos para que vayamos pensando qué actitud tomar, qué determinación tomar como ciudadano, entendiendo que el ciudadano no es solo el ciudadano igual un voto, sino el ciudadano local, el ciudadano de Renca, ¿no?, que va a liberar primero a Renca, ¿no?, de los problemas que tiene, y tiene que prepararse para eso, antes que preocuparse del problema general de Chile o del mundo. La soberanía empieza por casa. Perfectamente. Así que, gracias por la posibilidad de entregar estos elementos históricos y por supuesto estoy siempre abierto a otra conversación, maestro, de este tipo en los términos que usted plantee. Lo vamos a invitar a nuestros cabildos. Hemos desarrollado 5 cabildos en la comuna de Renca, tratando de empatar con lo que estaba haciéndose la Convención Constitucional. Hemos estado agrupando por iniciativa del mundo social renquino a la Junta de Vecinos, representantes de las organizaciones sociales, sindicatos, gremios de la comuna, para ir armando, justamente enhebrando una conversación donde el centro, hemos coincidido con usted, el centro está en nuestra identidad, nuestra pertenencia a esta comuna, donde Exacto. El Cerro Renca y el Mapocho son como los contextualizadores geográficos de nuestra realidad y de una comuna que siempre ha sido muy pujante, una comuna de esfuerzo, constituida por gente de trabajo, pero que al mismo tiempo siempre ha estado rascándose la cabeza pensando cómo salir adelante. Y por eso hemos estado muy contentos cuando el sindicato número 3 de los feriantes de la comuna salieron a movilizarse hace un par de días atrás para afrontar una política edilicia que está evidentemente equivocada, reclamando una continuidad laboral y la entrega de sus productos a la población en toda la semana y no restringida a los pocos días que surgió del sillón alcaldicio. Muchas gracias a todas y todos quienes han estado conectados con nosotros en esta radio comunal Renca Contigo, pero que junto con conversar los problemas nuestros, hablamos los problemas de todos. Como decía León Tolstoy, describe tu pueblo y describirá el mundo. Nosotros estamos hablando de nuestro pueblo, pero poniendo también nuestro pensamiento a escala de los temas que enlazan a todas las comunidades del país. Muchas gracias. Don Raúl. Gracias a usted y hasta una próxima, maestro. Cómo no, un abrazo. Buenas noches. Gabriel Salazar Vergara, que ha estado con nosotros, ¿no?, dando realce a esta radio que pretende jugar un rol estimulador del pensamiento y el quehacer renquino y de otras comunidades territoriales como la nuestra. Muchas gracias. Será hasta el próximo martes. Nos vemos. Finaliza tu programa No Más. Te esperamos el próximo martes desde las 19 horas en www.rencacontigoweb.com. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Por lo tanto, no representan necesariamente el pensamiento de